Saludos amigos, bienvenidos a una entrega especial de Te lo digo, porque siempre hay algo que decir. El país en los últimos días, sumido en una desgracia, en una tragedia que ha impactado, ha llenado de dolor y sufrimiento a la sociedad dominicana. Un país que vio cómo una estructura cayó sobre gran parte de su gente. Duelo, dolor, sufrimiento. Pero ya hemos analizado el dolor, el sufrimiento y los procesos legales que vienen. Quiero hoy, con la doctora Francis Báez, analizar la reflexión, ese proceso de poder superar este momento tan incómodo o doloroso para la sociedad dominicana. Doctora, bienvenida a Te lo digo, porque siempre hay algo que decir. Hola Juan, gracias por invitarme, gracias por ser parte del portavoz de poder llevar orientación, esperanza, de poder con un granito de arena de donde estemos levantar nuestra nación, porque en realidad fue en un lugar específico, pero se afectó nuestra nación completa. Doctora, yo no quisiera hablar del luto y del duelo, porque el luto y el duelo viene por quizás la negación en la aceptación. ¿Cuál es el primer paso para poder ir aceptando lo que sucedió y poder ir dándole salida a ese dolor que no solamente afectó a los familiares, sino a la sociedad? Mira, lo primero es hablar de lo que pasó, pero no hablarlo, ejemplo, para yo coger un celular, hacerme un selfie y comenzar a hablar, no. Es hablarlo con tus personas más cercanas, con las personas que tú le duele y que a ti te duelen. Conversar lo que pasó, cómo vamos a enfrentar esto, ya que lo pasamos, que los que estén ahí al lado estén acompañando a los más débiles o a los que se sientan más compungidos, a los que se sientan más afectados emocionalmente. Porque puede ser que en una familia haya acontecido cualquier catástrofe de uno de ellos, pero hay unos que están emocionalmente más fuertes que otros. Entonces, ese que está emocionalmente más fuerte tiene que sentarse y buscar, ejemplo, personas, amigos, como pastores, como consejeros. Siempre nosotros tenemos en nuestro alrededor, en nuestro ambiente, personas que pueden darte un consejo, personas que pueden escucharte, personas que pueden darte un tiempo de calidad y comenzar a hablar de lo que pasó. Porque si nosotros nos enfocamos en quizás solamente llorar y quedarnos mudos, como persona le pasó, en etapa 1 que no debe de pasar, pasó, porque ya estamos en la etapa 2 entrando a la 3, porque esto tiene etapa. Y también, dependiendo de las personas que tuvieron, desde la afectada a la que tuvieron en el escenario, de las que fueron impactadas por las redes, también caen dentro de esos grupos. Doctora, eso quiere decir que en psiquiatría, esto lo definen en 3 etapas. Un ejemplo, hecho, seguimiento, adaptación. Explique esa partecita para que la gente lo pueda entender, porque veo que usted lo está llevando con un convencimiento y con una claridad, pero quiero que la gente capte el mensaje. Mira, el momento del hecho y de lo que estuvieron ahí, que fueron víctimas, esas pertenecen a la etapa 1. Y en el momento que llega la familia y todos se involucran en esa etapa 1. El momento de la angustia, de que si está vivo, de que si no está vivo, de que dónde está, que no lo encuentro, todo eso está dentro de la etapa 1. Una etapa que lo único que da es mucha angustia, mucho miedo, mucho temor, mucha desesperación, en momentos inclusive impulsividades, impotencia, frustración. Eso está entre la etapa 1. Ya cuando viene la etapa 2, es donde la víctima o está en un hospital, ya está operada, o las que murieron ya le estamos dando sepultura y la familia entonces entra aquí en el manejo de la culpa. Entra la culpa, entra el dolor, entra la pérdida. Hay algunas personas, no todas, pero muy pocas, son aquellas que se entran en la negación. Que tú ves que quizás es la persona que tiene que estar más dolida, que tiene que estar más llorosa, más depresiva, y esa persona tú la ves totalmente entera y es que quiere llevar la batuta y la constitución y el comando de la situación. Esa está en una etapa 2
Esa no pasó a la etapa 2, esa se quedó en una etapa 1 de negación. Pero aquellos que ya aceptan la realidad, que ven las cosas como son, entonces ahí comienzan sí el manejo de la culpa. ¿Por qué yo no estuve ahí para ayudar? ¿Por qué yo lo dejé ir? ¿O por qué yo no hice nada por aquello o por lo otro? ¿Qué debí yo de hacer? Inclusive, hubieron muchas personas que entraron en etapa 2 cuando fueron a ser donantes. Se alcanzó el déficit de sangre de la República Dominicana, son 1000 fundas. Y se superó. Y se superó el déficit de tantos donantes que fueron. Y el trabajo que hicieron esos avionalistas fue un trabajo tan fuerte que muchos familiares que estaban en la etapa 2 diciendo, venga, 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 sáquenme a mí, porque querían con su sangre querer ayudar y eran gente que no podían donar. Y esa laboratorista tuvieron que enfrentarle, decirle, no señor, usted no puede porque usted es diabético, no señora, que usted no puede porque usted sufre los riñones, no señora, que usted no puede porque usted es una anciana, no sé, pero ellos querían. Y esos bioanalistas no permitirle, ellos entonces manejaban la impotencia de que no me están dejando ayudar. Porque ellos no entienden que si tú tienes una hepatitis, que si tú tienes, que si tú tomaste alcohol, o que si tú tienes algún tipo de condiciones, inclusive tú sabes que había hasta un protocolo, que si tú tenías menos de un año de haberte hecho tatuaje, tú no podías donar. Entonces, toda esta gente que quizá tenían cualquier tipo de condición que no podían donar, que los bioanalistas le decían no, era como diciéndole, ellos sentían que le decían, no, usted no va a ayudar a su familia. Y no era así. Entonces esa gente ahí entraron en una etapa 1, 2, hay un problema, yo quiero resolver, ustedes no me dejan. Doctora, clínicamente, ¿cómo se puede definir? Sabemos que usted es psiquiatra. Pero soy médico. Pero es médico. Clínicamente, ¿cómo se puede definir este shock? Porque hay que decirlo, un shock que vivió la sociedad dominicana impactada. ¿Hay algún tipo de definición que pueda establecer cómo la sociedad se quedó así pasmada? Quizás en algunos momentos, algunas personas paralizadas que no pudieron actuar por el impacto. Clínicamente, ¿cómo se puede definir esta tragedia del jet set? Mira, en nuestro cerebro, tú sabes que se dice que nada más utilizamos un 11 o un 12, que lo más inteligente son 12 y que hay la otra parte no se utiliza. Pues mira, nuestro cerebro activa su otra parte y él lo que hace es que bloquea. Y hay diferentes formas de bloqueo. Esta es la forma de tú quedarte paralizado, como le pasó a una doctora y me dijo que ella se quedó así paralizada, mientras que la otra decía, ayúdame a quitar este escombro a una amiga más. Y ella se quedó paralizada y manejaba la culpa, porque siendo ella médico, se quedó paralizada. Esa fue la forma de su cerebro ver el impacto emocional que sucedió en su cerebro. El cerebro frizó. Hay otro que simple y llanamente lo que hacen es que se le dispara el sistema adrenérgico y comienzan entonces a temblar y a ponerse nervioso y a caminar por un sitio para otro, pudiendo quizás resolver algo y no lo pueden hacer. Hay otros que simple y llanamente se quedan fríos. Hubieron 2 señores dentro del lugar, porque yo vi de las primeras víctimas que salieron vivas, que no tuvieron, inclusive hubo uno que ni rasguño tuvo. Y él pudo sacar a su compañera y su compañera lo que tuvo fue como moretón de golpecitos así, que estaban muy cerca de la salida. Y él cuenta que vio 2 señores sentados en un sofá y se quedaron sentados. Y el techo cayó y ellos quedaron sentados. Y él le preguntó, ¿ustedes también? Y la gente no le contestaron. Después yo me enteré que esa persona como que quedaron muertos ahí sentados. Fue así literal. Eso quedaron como un shock. El cerebro dijo, paro todo, esto no sucedió. Un blackout. Blackout. Lo saca de afuera. Entonces, el cerebro es muy sabio. El cerebro tiene forma. Ejemplo, tú me dices de una hija de un padre, que no voy a mencionar nombre, pues no tengo por qué mencionar nombre porque yo no he trabajado con esas personas, pero una hija de un padre, que tú la ves, que está hablando muy fuerte, muy coso, y que esa muchacha o ese muchacho amaba demasiado a ese padre, y era muy mugre, y tú la ves como con tanta entereza. ¿Dónde está su sentimiento de dolor? No, es un mecanismo de defensa que hace el cerebro. Donde él dice, voy a bloquear que te fuiste, voy a bloquear que te perdí, voy a bloquear que no te tengo, voy a bloquear mi dolor y voy a tomar las acciones que tengo que tomar para ser tu vengador, para ser tu defensor.
Y para que esto no se quede así. Doctora, Dime. es una herida sensible en la sociedad el colapso del techo del jet set. Es una herida sensible a la sociedad porque en lo que en muchos años no se había visto en la República Dominicana un impacto tan masivo de personas morir juntas. Porque nosotros hemos tenido accidentes múltiples. Y ahí en San Cristóbal hubo un problema y tuviste que fue una de las más grandes de la tragedia de muerte que hemos tenido, la de San Cristóbal. Más, ejemplo, ni siquiera cuando San Zenón se registró, que ha sido lo más grande que ha pasado por aquí, ni cuando David, que yo apenas era una niña de 7 años, tenía como 7 años, pues yo nací en el 72 y fue como en el 79. El 78. 78, yo tenía 6 años nada más. Y yo me recuerdo como todo, de todo. Yo me recuerdo de esos vientos, de todo, de todo. Mi hermano era presidente de la Cruz Roja en ese tiempo. Imagínate tú, de lo que uno se enteraba cuando niño. Que por eso digo, ojo con los niños. Los niños ven todo, lo sufren todo y lo viven todo. Pero cuando usted me dice que es una herida sensible a la sociedad, eso quiere decir que el impacto emocional no es simplemente a los familiares. No, jamás. Esta sociedad emocionalmente está impactada por la crisis del jet set. Mira, yo andaba en la calle los primeros días y ayer mismo yo le decía a mi chofer, cuidado, porque la gente anda como así mirando para el cielo y mirando para arriba, como si andan como si fueran personas zombies. Y yo te voy a decir algo, yo me he sentado, yo hice inclusive un Zoom con la universidad, con la UAS de San Francisco de Macorís, eso fue antes el viernes, y entraron 107 entre profesores y estudiantes de maestría de San Francisco de Macorís solamente. Y yo tenía esa charla programada con ellos hacía más de 2 meses. Al final, en vez de yo ponerle diapositiva, de hablarle de una teoría, yo le hablé de lo mismo, pero en la experiencia. Y yo te puedo decir a ti que todos esos psicólogos manejaron impotencia. Muchos no estaban durmiendo, muchos llorando, muchos sufriendo y no tienen a nadie, porque de San Francisco todavía no ha sonado si hay gente de San Francisco que murieran o no. Oye, ni siquiera del pueblo, mucho menos familia de esas personas. Y son profesionales que trabajan la salud mental. Ahí están profesores, maestros y alumnos de término. Y ellos decían, doctora, esto nosotros creemos que fue en nuestra casa que pasó, que fue en nuestra familia. Pero si tú, ejemplo, en mi iglesia, aunque doctor era de allá, pero en mi iglesia estábamos como si nosotros no era solidarizándonos solamente con Maciel y con sus hijos que están allá en la iglesia. Era como que si nos hubiera pasado a nosotros mismos, a nuestra propia sangre. Y en realidad nos pasó a nuestra propia sangre. Digo, ¿por qué? Porque nosotros tenemos una sola sangre. Dominicano. Orgullosamente dominicano. Entonces, la nación dominicana, que esto ya trascendió los límites de nuestras fronteras, porque hubieron muchos nacionales de otros países, pero independientemente, hasta de países que no habían, se solidarizaron con nosotros. Yo fui al culto multitudinario, porque eso no era un concierto del mundo, fue un culto, inclusive donde vieron 2 pastores que predicaron, tanto Ponciano como Yesenia Ten. Que Paul Wilbur, que es un artista cristiano que canta en arameo, judío, Paul Wilbur vino de Egipto a cantar con los dominicanos, al Dios de los cielos. Óyeme, gente de Egipto vinieron, y si tú ves, gente de todos los lugares comenta. Y gente se siente sensible y se siente impactado. Mucho más nosotros. Yo que estaba trabajando y yo me sé disociar. Disociar es que yo, si tengo que recoger en pedacitos a una gente, la recojo. Y tú dices, ella está blindada. No, en ese momento yo estoy blindada. Pero hubiera un momento que cuando yo volví a mí, yo veía el cielo gris. Yo no sé si fue mi percepción, pero esos 3 primeros días yo veía el cielo gris, yo no veía el sol. Yo veía un cielo gris, un cielo triste. ¿Señal de qué? ¿Eso era una señal de tristeza? Eso es señal de dolor, eso es señal de duelo, eso es señal de empatía. Eso es señal de que ha pasado algo muy grande en mi nación, en la humanidad. Inclusive, mucha gente dice, bueno, tú porque eres cristiana y tú quieres todo teorizar en la fe. Yo le voy a decir una cosa.
Yo soy cristiana, pero yo soy ciencia también. Y yo te voy a decir algo. Dentro de la ciencia, el evangelio tiene un acápite. En los congresos mundiales y en los centroamericanos de psiquiatría, hay un capítulo completo que se llama espiritualidad y psiquiatría. Que yo le doy las gracias a Dios que durante 10 años yo fui la presidenta nacional de ese capítulo a nivel de Centroamérica, América, Cono Sur y el Caribe. Porque es un solo. Y la religión entra en la salud mental y sirve como herramienta y sirve... De sanación. Claro. Y sirve como ancla. Como ancla. Hay personas que han caído en depresiones mayores, que tienen idea y pensamiento suicida. Y hay un momento que no lo cometen solamente por el temor que tienen a Dios. Pero yo le quiero preguntar entonces a la cristiana y a la ciencia, a la cientista, a la psiquiatra, a la médico, ¿cómo podemos entonces definir esta muerte? Rubí Pérez cantando, dando alegría, y de un segundo a otro se desploma el techo y muere. ¿Qué explicación me puede dar usted como cristiana y como médico de este hecho particular? Mira, como médico lo veo como una catástrofe a nivel de la humanidad. Como cristiana lo veo como que Dios sabe todo lo que va a pasar. Y todo ocurre por un propósito donde nuestra mente humana no llega. Porque yo sé de personas que murieron ahí, que eran cristianos, que adoraban a Dios, porque mucha gente puede venir a señalar y a censurar. No, porque como estaban en el mundo y en cosas del mundo, no, mentira de diablo. Ahí había mucha gente que amaba a Dios, que tenía a Dios en su corazón y que en el momento que estuvo ahí, pudo decirle a un grupo, shh, vamos a clamar a Dios que estamos aquí. Vamos a orar. Vamos a clamar a Dios porque se oían las voces pidiendo ayuda. Pero dentro de esas voces que se oían pidiendo ayuda, había muchos que decían, ay Dios mío, y clamaban a Dios. Muchas veces uno cree que si tú te vas por el derricadero de ese paso que tuvo ahí, fue algo que te sucedió y te partiste una pierna. Pero a veces pasa que si tú sigues más para adelante, pierdes la cabeza entera. Entonces, aquí yo sé que hubieron mucha gente que se fueron y se fueron para mí con Dios. Porque habían muchos hombres y mujeres ahí de Dios que clamaron a Dios y pusieron a todo el mundo a clamar, a todo el que pudo. ¿Entiendes? Entonces, en ese momento, yo te voy a decir una cosa, bíblicamente está escrito que cosas así van a pasar. ¿Es un mensaje? Cosas así van a pasar, inclusive cosas mayores vendrán. ¿Es un mensaje? Claro que es un mensaje, cosas mayores vendrán. Ah, que la psiquiatra está desesperando a la población que ahora mismo está a las bordes. No, es que nosotros tenemos que tener claro. Yo no te digo a ti que crea en Dios. Yo no te digo a ti que tú tienes que tener mi misma creencia, pero hay una cosa. Yo sé para dónde voy, porque yo creo en un Dios que después de esta vida, como esta vida es limitada y que me diga que no es limitada es un hablador, porque todo el mundo se va de aquí, aunque tenga los millones que tenga y la posición que tenga. Como yo sé que mi esperanza está en Dios y que esto es un capítulo de la vida, que yo no me voy a volver ni un sapito ni un lagarto en la otra vida, sino que mi vida estará con Dios y Dios será de mí con un cuerpo nuevo. Asimismo, yo le pregunto a aquellos que no creen en ese mismo Dios que yo creo, ¿tú para dónde vas cuando te vayas de aquí? ¿A que te coman los gusanos y qué más? Bueno, si tú no tienes la esperanza y si tu esperanza es la de los gusanos, yo te dejo con tu esperanza de los gusanos. Ahora, la mía, si yo sé cuál es, la mía esto es pasajero. Y simple y llanamente porque yo creo en una verdad. Entonces, dice la palabra de Dios, para concluirte ese pedazo, ¿por qué Dios y ellos? Porque todo acontece tanto al justo como al injusto. Llámese al que esté justificado por Cristo y al que no ha aceptado a Cristo. Pero dice que al justo todas las cosas le ayudarán a bien, de acuerdo a lo que es conforme a lo que son llamados. Entonces, simple y llanamente, lo que son del Señor y aceptaron al Señor, se fueron con el Señor. Esas almas volvieron al Padre que la da. Porque tú científico y todos los que son científicos, yo quiero que me muestren dónde está el alma. Dónde está el hálito de vida. Nosotros que hemos estudiado el cerebro de arriba abajo.
que hemos estudiado el pecho de arriba abajo. ¿Dónde está esa cosa que te hace sentir sentimiento y amor por los demás? Que te deja respirar y todo. ¿Dónde está ese hálito de vida que no te lo da la máquina cuando te ponen en la máquina? ¿Dónde está el centro de la vida? Eso tiene que tenerlo alguien. Eso te lo puso alguien y va a algún sitio. Porque cuando lo buscamos en el cuerpo no aparece. Ni en lo vivo aparece, ni en lo muerto tampoco. Entonces, hay algo mucho más para allá de una esperanza que nosotros tenemos que comenzar a buscar. Doctora, murieron muchas personas de posición económica, de poder económico. Esto también es un mensaje a aquel que piensa que el que no tiene nada es un desgraciado o un desdichado. Mira, esto deja una enseñanza grandísima. Cuando yo vi todos los vehículos que quedaron en el parqueo, pero también cuántos Rolex rodaron, cuántos tenis, Gucci, Prada, Valenciana, quedaron rodando y ropa rodando. ¿Cuántos millones en los bancos? ¿Cuántas Black en los bolsillos y Platinum Black en los bolsillos quedaron? ¿Tú sabes qué dice esto? Que ni el dinero ni la posición te van a poder salvar de tú irte de este mundo y de tú morirte y de que te llegue cualquier tipo de enfermedad y catástrofe. Que ahí murió el que no tenía y el que tenía. Que no es el dinero el precursor de la vida. Que cuando la vida se va porque toca. Dice la palabra de Dios, porque yo no puedo dejar de mencionar la palabra de Dios, que la vida y la muerte están en la mano de Dios. Escoge tú, ¿qué quieres, la vida o la muerte? Y cuando habla de la muerte, habla de una muerte espiritual, porque el espíritu nunca muere, dice que va al Padre que lo da. Pero tú decides si tú quieres mandárselo al Padre, después que el Padre te lo da, o no. Entonces, el dinero no es verdad que es el que da la felicidad. De lo contrario, Michael Jackson no se hubiese muerto. Whitney Houston no se hubiese muerto. Oprah, que da tanto su mensaje, no se hubiese intentado quitar la vida una vez. ¿Y cuántas personas, cuántos hijos de multimillonarios? Señores, donde el suicidio era más elevado, era en Suiza. Y es uno de los países más ricos y que no hay pobreza. Entonces, ¿qué pasó aquí? ¿Es el dinero? No, es la fantasía que vive cada quien. El dinero no da alegría. El dinero te da un momento de contentamiento, que cuando tú puedes comprar lo que tú quieres, pero después que te lo pusiste, eso tú lo tiras en el piso. Yo recuerdo que una vez yo quería una cartera Louis Vuitton y me costaba, cuando se abrió Blue Moon, y costaba $8,000 la cartera. Y yo dije, ven acá, está bonita la cartera. Quizá yo pueda comprarlo en el momento, pero $8,000 van a andar rodando en un piso cuando yo llegue a un sitio y no puedo poner la cartera en la mesa. Voy a tener que tener la cartera así en la pierna. Esa cartera va a andar colgando, maltratándose. $8,000. ¿Para qué? ¿Para qué tú crees que yo tengo una Louis Vuitton? No. No. Yo me enfoqué en que eso no era mi esencia. Y la gente cree que la esencia de uno, de otro, es el dinero. No, la esencia de las personas son los valores, son los sentimientos, es la lealtad, es la educación, es la empatía, es el amor, es la honradez, es la sensatez, es la calma, es la paz. Es tanto así que el dinero nos da paz. Doctora, dice un poema de Campo Amor, todo es según el color del cristal con que se mira. Sin embargo, hay una salsa que la compusieron Willy Colón y Rubén Blades que dice esa misma frase, todo es según el color del cristal con que se mira. Este mundo está lleno de gente, cada cual tiene un mundo en su mente. Cuando hacemos este análisis que usted nos ha dado como cientista y como cristiana, usted me dice que es un mensaje de Dios. ¿Es posible que una persona entienda el mensaje de Dios en medio del dolor tan fuerte? Claro que sí. ¿Tú sabes por qué es posible? Porque en medio de ese dolor, tú no encuentras que nada te llena. Y si nada de lo que está a tu alrededor te llena, ni tu dinero, ni tu familia, ni tus amigos, ni siquiera los hijos que quizás te quedaron, entonces tú tienes que buscar algo que no está a tu alrededor.
algo que no te lo pueda suplir ningún humano, y eso solamente puede hacerlo Dios. Si hoy a mi amada Maciel algo la tiene sustentada y Maciel lloró, es precisamente que nada de lo que estaba alrededor podía suplir la falta de su amado, más Dios sí puede, en medio de su dolor, darle fortaleza. Tú sabes la gente que está llamando a Maciel, que quiere orar con ella y que quiere recibir a Dios. Y ella, en vez de estar abrazando a los muchachitos de ella, ay, perdimos a su papá, estamos solos, se siente acompañada con Dios y está dándole a otro de lo que ella tiene. Se puede en medio del dolor. Claro que sí se puede. Como nosotros los profesionales, cuando estamos en medio de una embestida que tenemos que trabajar como caballo, nos olvidamos de nuestro dolor y nos empatizamos con los demás y damos lo mejor de nosotros a otros. En sentido general, usted ya me dijo que es un mensaje de Dios, pero ya en modo de ciencia, esta tragedia tardará tiempo en repararse dentro de la sociedad dominicana. Claro que sí, claro que sí. Ahora vamos a entrar en etapa 2, etapa 3 y puede llegar a una etapa 4. ¿Cuál es etapa 2? Ahora mismo estamos, yo te lo dije, en la culpa, el manejo, el dolor, la ira, la impotencia, qué sé yo. Pero después vienen entonces el estrés postraumático, la ansiedad, el insomnio, la depresión mayor. Pueden existir suicidios porque no podemos hacernos lo loco. ¿Me entiendes? Hasta de gente que no estaba. Yo tengo una persona que yo tuve que internarla, que ella simple y llanamente, ella organizadora de eventos y organizó varios eventos ahí. Ella comenzó a no dormir. La paciente me hizo una crisis psiquiátrica que yo tuve que internarla porque comprometía su vida. Y hoy vi otra que su mente le dice, mátate. O sea, y no estaba en el evento. O sea, que el evento ha dejado como resultado una enfermedad generalizada en la población dominicana. Óyeme, yo te voy a decir una cosa. Yo siento ahora mismo un desborde de la salud mental en los efectos de ansiedad, muy parecido o casi igual que lo que pasó con COVID en la República Dominicana. Con la tragedia de Yesset. Con la tragedia de Yesset. Porque es que yo tengo, ejemplo, yo conozco a los psiquiatras de todo el país y yo tanteo entre los psiquiatras y los psicólogos y me dicen, aquí está lo mismo. Aquí la gente está igual, aquí todo el mundo tiene un miedo, aquí todo el mundo anda mirando los techos. Es más, peor. Porque antes nosotros en COVID lo que hacíamos es que nos dejábamos que otros se nos acercaran. Y de lejos, de lejos. Ahora lo que hacemos es que no queremos entrar a nada bajo techo. O andamos mirando. A nada, pero dímelo a mí que fui a un supermercado y ese supermercado el techo entero estaba goteando. Y yo dije, vamos a comprar rápido, vamos a comprar de aquí, vámonos de aquí. Y yo soy psiquiatra, pero yo soy humana. Y ahí entra mi parte de ciencia. Y fíjate que tengo a Dios en mi corazón. Pero yo soy humana, todavía tengo un cuerpo corruptible. Porque la gente cree que porque somos cristianos somos santos. No, santo es el Señor. Nosotros estamos buscando, intentando vivir en una santidad con un mejor corazón para los demás. Pero estamos aquí. Y es así. Ahora todo el mundo anda con un pavor con las edificaciones, con los ascensores, con los sitios cerrados. Y no estuvieron ahí. Y te estoy hablando del país completo. Yo te estoy hablando a ti de los familiares de los que estuvieron allí. Ni de solamente de la gente del sitio, de la localidad. No, en toda parte. Porque mira, solamente en ese Zoom que yo tuve, en ese tanteo de ese Zoom, esa gente, esos psicólogos y esos profesores de psicología me dijeron, nosotros tenemos miedo a todo. Yo tuve una persona que me dijo que yo no, de esta casa no salgo yo. Y yo te voy a decir una cosa. Habrán gente que salgan, habrán gente imprudente, porque siempre hay gente que no son empáticos, hay gente que no le importa de lo del otro, hay gente que tiene trastornos en las personalidades y todo. Pero hay mucha gente que se va a estar tranquilo. Y yo pido, sí, cordura, que estén tranquilos en esta Semana Santa. ¿Tú sabes por qué? Porque tenemos un cuerpo de rescatista, de todos los que trabajan rescatando, actualmente drenado. Y saturado. Saturado. Y cuando la tierra está muy saturada, ¿qué hace? Se desliza. Y no podemos deslizarlos. Tenemos que ayudar a que nosotros no seamos parte del problema, sino parte de la solución. Doctora, hablando de lo divino, hay que hablar de lo humano. Ahora, tras el desplome del techo del Yesset, la gente quiere justicia.
¿puede ser la acción de justicia contra los propietarios de este establecimiento un sentimiento reparador para los afectados? Mira, todo depende de la personalidad de cada quien. Porque las personas creen que hacer justicia es castigar a otro humano más. O que el otro humano más me resalce con bienes. Todo va a depender, como tú dijiste, del color con que lo miren. Ejemplo, a mí una pérdida de mi madre, de alguien mío, no me la resalce el dinero, pero tampoco me la va a resarcir la muerte de quien la provocó. Quizá esa persona tiene que pagar una consecuencia para que no lo siga haciendo, pero eso no me va a devolver a mi mamá ni a mi papá. Simple y llanamente, yo voy a sentir en mi consciente y en mi inconsciente que yo hice algo. Porque muchas veces el único recurso que algunas personas van a tener para sentirse tranquilos es hacer una demanda, porque con eso estoy vengando lo que hicieron contigo o lo que pasó contigo en el lugar que para mí no fue apropiado o no era apropiado como esas personas lo tenían. Porque yo soy clara. Yo soy clara. Yo ni conozco a nadie, ni mucho menos, ni digo soy rojo ni blanco. Yo como profesional puedo decir que mucha gente siente que haciendo una demanda, ellos están vengando o están haciendo justicia hacia lo suyo. Por eso cada vez que yo veo a familias que están con pancarta, y no de este evento, de otros eventos, hasta de una violación. Mira, un caso que me tocó durísimo y que tocó a la nación fue el de Emily. Fue una sola y tocó a la nación entera, el de Emily. Y cuando se pedía justicia, yo en ese momento, mi impotencia era tan grande que yo decía que sí, que tenían que hacer justicia y que meter preso a esas dos gente, que pagaran consecuencias. No que lo mataran, ni que lo picaran, ni que dieran cuarto, no dieran cuarto a la familia de Emily. No, era que esa gente pagara el precio de las consecuencias de lo que hizo. En este caso debe suceder lo mismo. En este caso, todo va a depender de legalmente qué cabe o no cabe. Porque yo soy así. Ahora, yo no creo ni que la justicia se va a vender. No lo creo. Porque le voy a decir una cosa. Si hubo una persona que estuvo súper empoderada, en el INACI metía, comiendo muertos y comiendo situaciones, se llama Jenny Berenice. Mira que yo de Jenny Berenice, yo no opinaba ni en bien ni en contra, pero tampoco tenía identidad, no me identificaba con ella. Y luego de yo ver esta acción de esta mujer metida ahí, diciendo cómo se hicieran las cosas legalmente y estableciendo las cosas legales para que se hicieran bien. Por eso cuando alguien sale, cualquier gente hablando disparate sin haber estado allí, me da a mí una impotencia, como vi a una, que no me importa qué influencia sea, hablando disparate de patología y de los patólogos y que dieron una acta sin localización, sin que qué sé yo cuánto. Mire, usted sabe de procesos legales, porque usted no fue allí a comer muerto como se lo comieron esos médicos. Y como ese dije más, y como ese nací. Y después usted habla. Pero lo que usted oye, como hicieron muchos medios que fueron eco de un video de un antisocial, sí. Que hoy tienen que retractarse. Usted puede retractarse y cuidado, no le vaya a caiga la saliva en su boca, señora. Porque me dio una rabia cuando vi en las redes, que mira, yo casi no abro muchas redes, pero cuando yo vi esto, yo te voy a decir una cosa, no es que yo sea médico o no sea médico. Yo defiendo la verdad, porque si un médico hizo una cosa mal, la hizo mal. Pero, doctora, pero esa gente trabajaron con todo el criterio. Con todo el criterio. Cuando le preguntaba si el hecho de que se haga justicia puede ser reparador, es porque hay un impacto emocional. Claro. Y si hay un impacto emocional, también hay un impacto institucional y social. Es una persona de poder, la propietaria del establecimiento. El propietario. Los propietarios son varios. Son varios. Los propietarios del establecimiento son personas de poder. Y si es Juancito el Tignao, lo meten preso de una vez. ¿Usted no cree que si una carencia de acción judicial pudiera provocar un dolor aún más profundo dentro de esa situación mental de la gente? Te voy a enseñar algo, a ti se te está olvidando algo. Es verdad que es una gente de poder.
y supongamos que la justicia en muchas ocasiones no ha sido justa, porque por eso lo que representa la justicia, la figura que representa la justicia, es una mujer con una venda, porque a veces la justicia no ve las cosas. Pero yo te voy a decir una cosa, es una gente de poder. Pero ¿a quién fue lo más sufrido? La gente de poder. Ah, pues tranquilo, manito, que de poder a poder Filo con filo no corta. no cortan, se agusan, dice, cogen filo más, cortan más duro. Porque yo te voy a decir una cosa, ahí hubieron políticos, ahí hubieron militares, ahí hubieron funcionarios, ahí Banqueros. hubieron grandes empresarios. Y yo te voy a decir una cosa, por más poder que tenga el dueño o los dueños, no tienen con qué comprar el Banco Popular. ¿Tienen con qué comprarlo? No. Pues entonces, la gente no podemos especular. Vamos a dejar sin contaminar los procesos judiciales, que eso es otra cosa. Cuando hablamos y queremos estar mostrando evidencias y cosas que pueden servir en un momento en la justicia, si usted lo exterioriza ahí afuera, eso no va a servir como prueba. ¿Por qué? Porque usted contaminó el caso. Si usted quiere que el caso coja el debido, y tú dirás, la doctora es abogada. Yo sé un poquito porque yo doy medicina legal. Y para no contaminarse los casos a nivel legal, no puede filtrarse información hacia afuera. Ustedes ven que en los casos muy fuertes, ustedes no ven. Dicen, que van a aportar pruebas, y ustedes ven que los periodistas, ¿cuáles son las pruebas? ¿Cuáles son las pruebas? Y no dicen nada, ni los abogados, ni nada. Porque en un momento tú exteriorizas esa prueba, inmediatamente ya es una prueba inválida para el tribunal, aunque sea una verdad. ¿Por qué? Porque no se pueden contaminar los procesos. Dejen que la justicia y que lo que quieren que le hagan justicia, trabajen. Periodistas, no contaminen el caso si ustedes quieren ser. Sí, porque si ustedes quieren que haya una justicia. Familiar, por su dolor, no hable más de la cuenta. Lo que usted tenga como prueba, guárdelo y lléveselo a quien usted tiene que llevárselo, que es al juez, que al tribunal. ¿Para qué? Para que esto no debilite las pruebas ni su caso. Y las cosas, si la forma de usted sentir paz es haciendo una demanda, bueno, usted está en su derecho. Cada quien está en su derecho. Hay gente que ni eso le va a quitar el dolor. Hay casos especiales y ahí quiero verlo. Hemos visto esto como un mensaje de Dios. En la parte psiquiátrica hemos visto un impacto nacional. Hay casos que marcarán. Marcarán de manera particular a los actores. Un ejemplo, Ruby Pérez era el mayor de su familia, era el sostén de su familia, porque era el orientador, era el que tenía la capacidad. Era el mediador. Él era el mediador. Pero hay casos como doña Melba Segura de Grullón. Analíceme ese caso particular. Única hija. Una mujer realizada. Económicamente poderosa. Y pierde a su única hija. Mira. Es un evento de esta naturaleza. El consejo es, si tú supieras que yo he pensado mucho en ella. Mucho en ella. Y yo he respetado dolor, para mí, clase social y poder que usted tenga de gobierno o de empresa, para mí esto es disparate. Eso no vale. Para mí eso no vale. Y yo si tengo que hablarle al presidente, yo le hablo. Y si yo tengo que hablarle a cualquier funcionario, yo le hablo. Porque es un ser humano igualito que yo. Con todas las debilidades y hace las mismas necesidades fisiológicas que yo. Ahí es que yo me meto, Juan. Claro, eso es real. Entonces, a esa señora yo la he tenido en el corazón todos estos días. Y yo he orado mucho por ella, porque yo soy madre. Yo soy madre. Y yo tengo más de uno. Imagínense ella que tenía solamente una sola palomita, como lo dice la Biblia en un versículo. Mire, doña Melba, lo primero es que usted tiene que agarrarse duro de Dios. Porque el único que sabe el dolor que usted tiene, ni usted con su boca puede expresarlo. Es Dios, número uno. Quizá ya ni televisión vea. Quizá ya ni redes vea. Quizá ya está tirada en una habitación. Quizá apenas tomando quizás líquido. Mire, doña Melba, busque ayuda. Busque ayuda, busque un refugio en Dios.
busque profesionales cristianos que le van a dar la ciencia y le van a dar a Dios. Porque la única forma de usted pararse, y ese padre, porque ese padre, su esposo de ella, perdió su hijo y su hija. Le perdió dos. ¿Cuál padre? El hermano de la hija doña Mela murió Claro, también. sí, pero... El esposo de ella. Sí, el esposo, esa pareja de esposo, porque ya el padre, el esposo de Melvin había fallecido, que era don Alejandro Grullón, murió Johanna Grullón y pero el Lalo varón Grullón. murió y quedaron esos 3 niños. Sí. Ahí hay otro que murió. Ahí hay otra persona. Otro cuadro de dolor. Otro cuadro de dolor. Que también le afecta a ella indirectamente porque era el hermano de su hija. Y los sobrinos de su hija. Que se quedaron sin papá. Ella tiene un dolor gigante. No solamente el de su hija. En su familia. Porque una vez ella se unió a ese hombre. El hijo de él pasó a ser hijo de ella. Y esos nietos también. Es importante aprovechar esta Semana Santa para reflexionar. Ya esta Semana Santa está entre nosotros, esta desgracia, este espacio de tranquilidad que tenemos. ¿Qué mensaje se le puede dar, doctora, a la gente para reflexionar ante esta tragedia que ha involucrado a gran parte de la sociedad dominicana? Mira, yo digo que cada quien tiene que pensar y ponerse en el lugar si hubiese sido en mi casa. O si hubiese sido a mi casa. Si hubiese sido mis hijos, si hubiese sido mi esposo. Si hubiese sido mi hermana, si hubiese sido mi mamá. Y que usted empatice, haciéndolo con cordura. Y que aquellos que han sido impactados hasta en la tercera fase, que son los que no son familia ni nada, usted trate de pegarse de Dios. Y si usted siente síntomas, que usted no puede dormir, que usted está ansioso, que usted está depresivo, vaya y busque ayuda profesional. A nivel público, en todos los hospitales grandes hay psiquiatras. En los demás también hay psicólogos. Vaya psicólogos, vaya psiquiatra. Exteriorice eso que lo está carcomiendo por dentro. Eso que entró por sus ojos o por sus oídos, que ahora está en sus emociones, que tiene que sacarlo afuera. Acordarse de Dios. A hacer un plan con Dios. Porque le voy a decir una cosa. Esto fue una catástrofe que impactó a la nación, pero ocurrió en un lugar. ¿Y si en un momento viene una y ocurre en la nación completa? Recuérdense que estamos en el Caribe, que nosotros podemos tener un ciclón grado 5 como lo ha tenido Miami cada rato. Y yo dudo que ninguna torre de esa ni siquiera aguante un grado 5. Pero independientemente de eso, si es un terremoto, como pasó en Tailandia hace poco, hace menos de 2 meses, de 7 puntos y pico, y los edificios iban para abajo todos, y afecta a nuestra nación. Dime de quién tú te vas a agarrar, de cuál tarjeta de crédito, de cuál carro, de cuál ropa, que no sea algo divino que te dé fuerza. Entonces, vamos a aprovechar esta Semana Santa y vamos a pegarnos de ese algo divino. No nos peguemos de las cosas negativas, como el alcohol, como la droga, como el vape, como la juca. Porque todo eso, aunque usted no lo crea, por momento ayuda a que usted olvide o que usted no esté viviendo el momento. Pero después va a dañar su cuerpo y lo va a hacer usted el más vil de los seres humanos. Doctora, no termine de dañarse. Como psiquiatra, ¿usted les recomienda a los seres humanos hacer el trance con la muerte? ¿A qué me refiero con el trance con la muerte o la comprensión o la conciencia de la muerte? Basado en que la ley de la naturaleza dice nace, crece, se reproduce y muere. El nacimiento es una felicidad. ¿La muerte debería verse como una felicidad o como un proceso natural? Mira, yo en mi experiencia como psiquiatra y como ser humano, yo te puedo decir que yo a principio le tenía miedo a desaparecer de este mundo. Y cuando dije, pero que todo el mundo se va, ya yo tengo que ir sabiendo que a mí me toca irme en algún momento y de algo, número 1. Y después que conocí al Señor, me di cuenta que lo que morimos en Cristo es ganancia. Y para mí esa es mi esperanza. Y mientras yo tenga esperanza, lo que es tu fe, eres tú. Y en el momento, señores, que yo tuve que decirle a Dios, llévate a mami, yo lo dije. Inclusive le dije a mami, en el momento, que anoche estábamos hablando mi hermana y yo, y me dice, FIFA, tú te has dado dura, sí,
Porque nosotros recordamos que mami en el 16 tenía un cáncer y a mami le iban a comenzar los dolores y yo dije que no me iba a alisar más el pelo y mi hermana que no iba a beber más cerveza. Y en una, cuando mami estaba bien mal ya, yo dije, vamos a hacer que mami pase. Y yo, hablando con mi mamá, le dije, vamos mami, pasa, de mi mano a la de Dios, pasa, porque tú tienes que pasar, tú tienes que irte. Vamos, pasa, no tenga miedo, que esa es una nueva vida eterna que tú vas, porque tú aceptaste a Dios, pasa. Y yo ayudé a mi mamá a pasar. Y te voy a decir algo, en esta misma catástrofe, yo tuve 2 menores que metí a intensivo. Y esos niños hablaron con su madre y le dijeron, sé valiente, tú puedes. Te estoy hablando de un niño de 12 y un niño de 14. Y uno de ellos, cuando yo lo saqué afuera, me dijo, digo yo, ¿cómo te sientes? Me dice, feliz porque la vi respirar. ¿Y qué más siente? Dice, mucha tristeza porque se va. Y hay que dejarla ir. Y se abrazó de mí a llorar. Ese flaquito, bello, hermoso. Tú sabes quién tú eres. Y tu familia sabe también. Y ese niño aprendió a ver la muerte como una parte de que nos toca a todo. Y el que crea que la muerte no le va a tocar, entonces no debió de nacer. Y como usted no tiene la capacidad para hacerse nacer, aunque muchos intentan quitarse la vida y se suicidan, pero la parte espiritual suya es la que va a usted a poner a sufrir. Por lo tanto, usted va a morir como quiera. Si nació, murió. Eso es como el que dice, yo no quiero que llegue viejo, y yo pues muérete joven. Porque son etapas y procesos que el tiempo no te deja en una de ellas, te hace caminar con él. Entonces, para mí la muerte es parte de la vida. ¿Por qué? Porque con la vida ya la muerte toma la fuerza para decir, aquí también me toca estar. Y la muerte es un paso. La gente ve la muerte un cuco, quizá un monstruo, una forma. No, la muerte es un paso. O un salto. O un salto. Para mí de descanso. Porque yo decía que para yo ver a mami sufriendo, yo quería que mami descansara. Y que su alma fuera al Padre que la dio. Aunque ella se ausentara de mí. Aunque cuando voy todavía a su tumba, lloro y me duele. Y fue en el 2016. Lloro y me duele. Es normal. Porque no la tengo conmigo. Pero esa es parte de mis emociones. Pero ella tenía que descansar. Entonces, vamos a la muerte como cosa positiva. Aunque la forma en la que ocurrió esto, al ser tan repentino y a ser tan catastrófico, porque hubieron tantas vidas juntas, eso me recordó solamente la Torre Gemela. Doctora, el manejo del presidente, un liderazgo empático, cercano. Vi el presidente cuando llegó a Yetse el pasado martes 8 a las 8 de la mañana, lloró, abrazó a Eduardo Estrella, Melba Segura de Grullón, pero fue encima de la gente normal, de los ninguneados, como dice Galeano. Lo que pasa es que ahí él no fue como presidente. Él fue como lo que es, un ser humano. Y esto le manda un mensaje a muchas personas. No importa tu rango, no importa tu posición económica, no importa tu posición política, no importa donde tú te sientas allá arriba. Tú al final eres un humano, con toda la característica de ser humano y todas las debilidades de ser humano y todas las predisposiciones que tiene el ser humano. Por lo tanto, en ese momento yo vi al ser humano y a un ser humano que supo quitarse la ropa para ser ser humano. Todos en un momento tenemos que quitarnos esa ropa. Como yo dije, el general se quitó la ropa de general, se quitó la ropa de presidente del COE. Y cuando acabó, que ahí es que yo no, por eso yo digo que esa crítica no fue ni debió de ser. Porque si tú me dices que en el medio del desplome, que también tiene derecho porque es humano, se desplomó. No, fue cuando acabó. Porque el ser humano tiene también algo bueno. Cuando el ser humano va a ayudar, coge la fuerza de He-Man. Porque esos eran los muñequitos que yo veía. Y He-Man era el más fuerte de todos. O de Hulk. Cogen la fuerza de ellos. Y trabajan incansablemente hasta lograr hacer lo mejor que se pudo hacer.
Y él lo hizo cuando terminó. Y el presidente, él sabía lo que se iba a enfrentar, porque sabía lo que había, pero él no dijo, yo no voy a ver ese monstruo que pasó ahí. No, él dijo, yo soy un humano como ellos. Y yo tengo que estar con los humanos igual que yo. Y yo tengo que ir, no solamente como presidente, él puede tener un asesor que vaya y le traiga un informe, como han hecho muchos. Claro. Como han hecho muchos. Y yo puedo recordarme de presidencia desde Balaguer para acá, pues yo nací en el 72. Y no iban, mandaban. Le daban un informe, pero este fue un ser humano. Y eso le sumó, porque demostró que es una gente que se duele con su pueblo, pero que también se identifica con su raza y con su nación. Doctor, para cerrar, un mensaje a la población que tiene temor de buscar ayuda sobre salud mental. Hay veces que las personas no pueden dormir, están incómodos, o ir a un psicólogo, a un psiquiatra o a una terapia les resulta chocante por el temor o el tabú de que la sociedad lo tipifique o le diga, tú eres tal cosa. ¿Qué mensaje usted le da? Mira, yo creo que esta catástrofe debió de enseñarle a la población dominicana que la salud mental no es el esquizofrénico, ni es el andrajoso, ni el que habla solo, ni es el bipolar. Que la salud mental es todo lo que afecta a nuestras emociones y que nuestras emociones hay que atenderlas, porque si no atendemos nuestras emociones, se enferma nuestro cuerpo físico y nuestra alma también. Por lo tanto, ir a un psiquiatra y a un psicólogo es de inteligente, es de amarte a ti mismo y es de reconocer que tú quieres lo mejor para ti y para los tuyos. Por lo tanto, simple y llanamente, ve cómo va al cardiólogo y como tú vas al internista. Ve. Doctora, muchas gracias, doctora. Gracias por permitirnos este espacio de poder orientar a las personas, sobre todo a nuestro país, en un momento tan difícil, tan doloroso y un momento que debe de servir para la reflexión. Gracias por venir a Te Lo Digo y decirle a la gente lo que vale decir, lo que vale escuchar, lo que vale orientar y lo que vale poder tener una vida sana, poder tener una vida plena y poder tener una vida en sanidad con uno mismo. Porque como usted bien lo ha dicho, la salud mental es tener sanidad interior que se reflejará en una alegría exterior y nos permitirá poder vivir a plenitud y una vida placentera. Doctora Francis Bay, psiquiatra, médico psiquiatra y una ciudadana creyente en Dios que deja claro que este tipo de tragedias tienen un mensaje de Dios, pero sobre todo tienen la urgente necesidad de que las personas puedan buscar ayuda, ya sea a nivel espiritual o a nivel médico. Gracias, doctora, gracias a ustedes por acompañarnos en Te Lo Digo, porque siempre hay algo que decir y recuerden suscribirse a nuestro canal. Juan Reyes Te Lo Digo, todo pegado, dándole a la campanita, porque el mundo es una fábrica de noticias y de información a cada segundo, cada minuto, cada hora, cada día, cada semana, cada mes. Y ahí estamos nosotros, para con objetividad y veracidad analizarle los temas. Gracias por acompañarnos y espero puedan disfrutar este excelente trabajo, esta excelente entrega con la doctora Francis Bay. Hasta la próxima.